El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Termina el Evangelio que hemos escuchado con esta sentencia. Jesús dice: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado». Aquí Jesús nos descubre la intención de su Padre. ¿Para qué fue enviado Jesucristo a este mundo? Para anunciar, instaurar el reino de Dios, es decir, el dominio de Dios sobre todos los hombres. Dios quiere reinar en el mundo, en el corazón del hombre, en el hombre. Y ese reinado de Dios no es un reinado de imposición, no es un reinado de alguien que quiere hacer daño. Cuando Jesús anuncia el reino de Dios, está anunciando ya de lejos lo que va a ocurrir. En la cruz de Jesús es donde reina Dios. El trono de Cristo es la cruz. Y lo que predica desde la cruz Jesús es el amor. Y el amor en su lado más específico de Dios. ¿Qué es el amor en Dios? Dar, dar. Dios crea y da todo lo que tiene. Dios nos conserva en la existencia y nos da. Dios nos quiere salvar, librar del pecado y da toda su vida. Eso es el reino de Dios. Dios reina cuando da, cuando nos da bendiciones. Y en nosotros reina Dios plenamente cuando nosotros somos como un espejo de ese Dios que da. Un cristiano que no da, que no es solidario. Un cristiano que vive indiferente ante el sufrimiento de los demás. Un cristiano que vive indiferente ante esa fila incontable de hombres y mujeres que se alejan más y más de Dios, no reina Dios. Si pasamos indiferentes ante el dolor y sufrimiento de muchos, ahí Dios nos reina en ese cristiano. El reino de Dios es la caridad. Ese es el reino. Dios no reina porque haya muchas iglesias, haya mucha gente en las iglesias. Ahí Dios nos reina necesariamente. Es parte de su reinado. Pero Dios reina plenamente cuando en un corazón reina la caridad, el amor que Dios ha venido a traer a este mundo. Y como ven, es un amor completo. No solamente el sentimiento, la pena de que alguien sufra alguna necesidad material, sino aquí Jesús especifica, y es sanar la necesidad espiritual. ¿A quién daba de comer Jesucristo cuando predicaba? ¿A quién curaba? Físicamente a nadie. Pero Jesús enseña, habla, instruye, exhorta. Para eso fue enviado. Para eso. Esa es como
el núcleo de Jesús. Hacía milagros, multiplicaba los panes, sanaba a los enfermos. ¿Para qué? Para suscitar la atención de la gente en Jesús. Y cuando Jesús atraía a la gente hacia sí mediante esos milagros, entonces ¿qué les daba? El pan más importante, el pan espiritual, el alimento, la enseñanza, su palabra de salvación para tantos. Y lo que el Señor también a nosotros nos pide, ser solidario con el prójimo es ser solidario de manera íntegra, desde su necesidad más vital, humana, hasta la más alta, su necesidad de Dios. No tener ese amor, no tener esa solidaridad, en realidad es no anunciar el reino de Dios. Así Dios nos reina. Porque si nosotros llenamos la barriga del pobre o le curamos sus heridas solamente, ahí Dios nos reina. Eso se llama filantropía, amigo o amor al hombre por el hombre, pero no sería amor de Dios o amor al prójimo por amor de Dios. El amor al prójimo siempre está unido al amor a Dios. Precioso evangelio, que dice también en el versículo que hemos escuchado, el Señor me ha enviado, dice el profeta, poniéndolo en bocas de Jesús, el Señor me ha enviado para anunciar el evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. La libertad más grande es aquella que nos libra del pecado, del demonio. No aquella que nos libra de las cadenas, no aquella que nos libra del hambre, que también hay que buscar liberar de eso, pero no basta eso, no basta esa libertad. Por eso hoy en día hay cuánta gente hay que no está libre porque está llena de tantas malas pasiones, abrumada por tantos pecados. Jesús es el único que puede librarnos con su gracia. Para eso ha sido enviado, para eso ha venido al mundo. Pidámosle a Jesús que nos haga dóciles a su palabra. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.